Vamos a darle hoy la bienvenida a Leticia Pérez, que es como nuestra segunda invitada. Perdón. Y queríamos, bueno, aclarar primero, como preguntaban recién algunos participantes, nosotros vamos a emitir unos certificados para quien lo necesite de haber participado en esta charla, y para eso, para quien necesite ese certificado, les vamos a pedir que escriban en el chat la palabra presente y su nombre, y bueno, vamos a tomar los datos a partir de la inscripción para hacerle llegar el certificado de asistencia a la pequeña charla. Bueno, en principio, aclararles de nuevo que esta es una actividad que se organiza a partir de la mención en museología de la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales, que es una carrera de la Universidad de la República que se dicta en las sedes de Paysandú y Tacuarembó. El equipo docente de esta mención está intentando profundizar estas instancias de intercambio en el marco de la misma carrera con especialistas y personas que están trabajando en el área desde diversos acercamientos, digamos. Y bueno, comenzamos hace 2 semanas con una charla a cargo de Soledad Abarca, que es una especialista en conservación preventiva de colecciones, chilena, directora en este momento de la Biblioteca Nacional de Chile. Y bueno, hoy le queremos dar la participación a Leticia Pérez, que nos da mucho gusto y queremos agradecerle nuevamente que haya aceptado participar hoy en esta actividad. Leticia Pérez está participando desde México, son las 7 de la mañana, ya la hicimos madrugar muchísimo. Agradecemos mucho su participación. Y bueno, para saber un poco sobre Leticia, ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, maestra en Museología por la Escuela Nacional de Conservación y Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, del ENCRIM. Desde 2014 y hasta la fecha es profesora investigadora en el posgrado en Estudios y Prácticas Museales de la ENCRIM. Fue ganadora de los premios del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Miguel Covarrubias 2020 y 2021, por mejor investigación en museos y mejor tesis de doctorado respectivamente. Coordina la serie de libros digitales Estudios sobre Públicos y Museos. Sus temas de investigación están orientados al análisis de la relación entre museos y sociedad, la relación museo-sociedad, y de las prácticas museales interculturales en el ámbito de exposiciones internacionales. Bueno, Leticia, te damos la palabra. Luego de la presentación vamos a hacerle llegar a Leticia las preguntas que ustedes nos hayan hecho llegar por chat. Así que quien quiera o se le ocurre alguna pregunta que hacerle, nos puede ir enviando. En principio por privado es más fácil, pero si no, bueno, en el chat general, que después nosotros las organizamos para írselas pasando en la segunda parte. Así que te doy paso a ti, Leticia. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Me alegro mucho de estar aquí con ustedes hoy desde Ciudad de México. Se va a oír un poquito de ruido ambiental precisamente porque por el horario yo tenía que trasladarme ya cerca de mi oficina para entrar al rato. Entonces a lo mejor escuchan algún sonido del café en donde estoy. Pero bueno, pues agradecer a Andrés desde esta invitación del Museo Nacional de Uruguay y del curso de Museología de la Universidad de la República. La verdad estoy muy contenta aquí de compartir esta experiencia. Entonces voy a compartir la pantalla y voy a comentarles un poquito cómo estructuré la sesión para que podamos ir charlando al respecto, y después
voy a también, como decían, pues dejar un espacio para preguntas, ¿no? Para sus comentarios. Yo titulé esta charla Museos Policentrales sin centros ni periferias preestablecidos. Y lo que a mí me encargaron fue que, bueno, lo que conversamos con Andrés fue que compartiera algunas de estas experiencias en estudios de públicos y mediación, que son algunas de las cosas que yo he trabajado. Bueno, entonces, en este encuentro me gustaría compartir brevemente 3 aspectos. Por un lado, una muy breve introducción de mi trayectoria en los museos, más allá de lo que ya se leyó ahora para presentarme, pues contarles como los derroteros que yo tomé y por qué fui a dar a donde fui a dar, brevemente. Y después 2 experiencias que me parecieron interesantes, que a ustedes les podrían servir como referencia. Una sobre estudios de públicos, que es un proyecto llamado Metodología para el Diagnóstico de la Comunicación en Sitios Patrimoniales y Museos. Y otra experiencia sobre algo que podríamos entender como mediación, aunque no en estricto sentido, pero creo que sí, que se llama De la Milpa a la Mesa a Mexican Food Journey. Entonces, bueno, sin más, voy pasando las diapositivas. Les decía que mi trayectoria, bueno, como ahorita se leyó, yo de primera carrera soy arqueóloga. Esto lo estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y en ese momento, bueno, primero yo quería ser una arqueóloga, digamos, clásica, ¿no? Digamos, donde es excavar, investigar el pasado, las sociedades, etcétera. Pero ahí yo me di cuenta que me interesaba mucho la divulgación, la difusión precisamente del trabajo arqueológico. Y una de mis salidas fue dedicarme al ámbito de los museos. Entonces colaboré, y estoy en una foto con un querido amigo antropólogo, Enrique Serrano, en la reestructuración de un par de salas en el Museo Nacional de Antropología, por ahí en el año 2000. Entonces esa fue una de mis primeros trabajos en el ámbito de museos que me atrapó. O sea, yo desde ahí a la fecha no pude dejar los museos. Después estudié la maestría en museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que pertenece al Instituto Nacional de Antropología aquí en México. Y a partir de ahí una profesora me llamó para incorporarme en lo que sería la creación del Museo Interactivo de Economía. Y ella, me acuerdo muy bien, me dijo algo muy curioso. Me dijo, ya sé que tú vas para curadora, ¿no? Que esa es como tu aspiración, porque justo en el trabajo anterior yo fui asistente de curaduría y me interesaba pues esa línea dentro de la arqueología, era como yo me visualizaba. Y ella me dijo eso, ya sé que tú vas para curadora, pero hay una oportunidad aquí en la creación de este nuevo museo para el área de investigación de públicos. ¿Te interesa? Y bueno, en ese momento yo sabía muy poco de esta área, era un área que, un contenido que sí nos enseñaban en la maestría, pero no tenía como muy bien a bien idea de qué era lo que habría de hacer. Entonces entré a trabajar aquí en el MIDE y claro, ahí me enteré ya de todo lo que implica esta área de los estudios de público y cómo es que desde ahí podemos apoyar la creación de nuevos museos, como fue este caso, que el museo abrió en 2006, yo me incorporé desde 2001, y cómo es que pues se pueden evaluar todas las actividades que tienen lugar ahí. Entonces fue una experiencia donde yo adquirí pues todo, me formé realmente en el ámbito de los estudios de público y es algo a lo que también me he dedicado pues el resto de mi trayectoria. Después, y por cuestiones que todos a lo mejor hemos vivido, ¿no? Fortuitas de cambios de rumbos, de cuestiones pues que nos llevan a tomar otras posiciones, me incorporé dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia a un área de exposiciones internacionales. Y ahí gestioné, era yo encargada junto con un grupo de colegas de toda la gestión de exposiciones que vienen a México o que salen de México con patrimonio arqueológico e histórico al extranjero. Y tuve la oportunidad de conocer y estar en contacto con Nueva Zelanda, este museo nacional que se llama Te Papa Tongarewa, y con la Universidad de Victoria en Wellington. Y esto, bueno, después van a ver cómo se va relacionando, es muy curioso. Pero bueno, ahí también trabajé por 5 años haciendo esta cuestión de la gestión de las exposiciones.
nuevamente hubo como un salto en mi trayectoria y es que en el 2014 me incorporo yo a la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA, y ahí en el posgrado en museología comienzo precisamente a dar clases, a impartir las materias de estudios de público. Y es algo que me conecta, digamos, con ese trabajo que yo había hecho en el MIDE, pero ahora a nivel de docencia y también de proyectos de investigación. Y a su vez, desde este punto, desde esta Escuela Nacional, me conecto nuevamente con Nueva Zelanda para realizar un proyecto de investigación del que ya les hablaré en adelante. Y bueno, ahí están mis colegas porque les voy a contar justo de este proyecto que hicimos en conjunto, que se llama Metodología para el Diagnóstico de la Comunicación en Sitios Patrimoniales y Museos. Es un estudio que realizamos en colaboración desde el posgrado, pues atendiendo como una preocupación muy concreta acerca de la problemática de la comunicación de la arqueología como ciencia, pero también como el valor y la importancia que tiene la preservación del patrimonio cultural. En México tenemos un vasto patrimonio arqueológico e histórico, contamos con muchísimos sitios arqueológicos a nivel país, pero también con problemas muy concretos de saqueos, destrucción, problemas bueno, de toda índole. Entonces, la tarea de conservación es una tarea bastante ardua, y desde este posgrado, mi colega, el doctor Manuel Gándara, ha establecido una estrategia para comunicación, divulgación del patrimonio, y para que bueno, intentar, ¿no? Promover y que las personas comprendan como el significado profundo de este patrimonio. Entonces, él lo concibe como un enfoque centrado en el público para comunicar valores del patrimonio en forma significativa, con énfasis en esta conservación del patrimonio, y esto lo toma de una corriente que quizá han escuchado, que es la interpretación temática, que surge en los parques naturales en Estados Unidos. Y bueno, él habla de que el patrimonio debiera conservarse de una manera integral, no nada más desde la protección legal o desde la conservación material en términos de restauro o desde la investigación, también desde la planeación estratégica y la administración, y sobre todo en el ámbito de la socialización de su valor. Porque ahí, por ejemplo, en las zonas arqueológicas de nuestro país, se reciben alrededor de 12 millones de visitantes anuales. Entonces, él argumenta que si al menos 1% de estos visitantes se convirtieran en aliados de la conservación, pues tendríamos muchas más vías, ¿no? Para poder lograr este propósito. Bueno, y por mi cuenta, a este proyecto traje el ámbito de los estudios de público para comprender, bueno, pensando que comprender mejor las características, intereses y necesidades de los diversos públicos permite desarrollar visitas más satisfactorias y estrategias eficientes que comuniquen mensajes asertivos. Y aquí vamos otra vez, ¿no? Si al menos un bajo porcentaje de los visitantes se llevan las ideas centrales y ven al patrimonio como algo suyo, pues contaremos con aliados en su conservación. Aquí la gran pregunta, porque esta propuesta de divulgación significativa ya la venía trabajando Manuel Gándara desde hace un rato, la gran pregunta es si funciona, ¿no? ¿Qué tanto esto es de utilidad realmente? Y entonces establecimos este proyecto de metodología para el diagnóstico, monitoreo y evaluación de la comunicación en sitios patrimoniales y museos. Este proyecto tuvo 5 casos de estudio desde el año 2013 hasta el 2015. Trabajamos en el territorio en diferentes áreas. Aquí ven un mapa de México, de mi país. Estuvimos desde el norte en una zona arqueológica llamada Paquimé. También estuvimos en Uxmal, en el sur, en la península de Yucatán. Esta es área maya. Y también en Palenque, que también es todavía un área maya. Luego estuvimos en Tajín, ahí por Golfo de México, y finalmente en Xochicalco. Esta fue nuestra última experiencia. Y el proyecto, pues, tenía el propósito
no solamente de hacer el estudio como tal, sino más bien porque no existía una referencia y esto no se había hecho antes, queríamos establecer precisamente una metodología y poner a prueba esa metodología e irla refinando a medida que íbamos avanzando. Al final nosotros utilizamos estos 10 instrumentos, 10 herramientas para hacer nuestro análisis, atacando la comunicación y digamos los aspectos que tienen que ver con ella desde diferentes ámbitos, ¿no? La comunicación en sí, pero también sobre los públicos, qué perfiles tienen, ¿no? Cómo visitan estos lugares, el comportamiento que tienen en los sitios y también aspectos de la visita para recuperar expectativas, motivos, opinión, grado de satisfacción. Finalmente también el contexto, ¿no? Recuperar la experiencia y percepciones de los agentes clave que son quienes día a día pues son los que trabajan en estos espacios y es importante saber, ¿no? Cuáles son los retos que ellos enfrentan y también un instrumento, una herramienta a la que le llamamos instrumento de centralidad en el público. Al final nos dimos cuenta que si en un afán, ¿no? De aplicar esta metodología, los espacios no pudieran, o los museos, ¿no? No pudieran aplicar 9 instrumentos que están aquí muy desglosados y muy enfocados a aspectos específicos de este asunto, podrían aplicar el instrumento de centralidad, porque es un instrumento general que nos da muy buena idea de cuál es la situación del museo, del sitio arqueológico, del espacio patrimonial, en relación a cómo se enfoca o no a sus públicos. Y esa es una herramienta publicada de acceso gratuito que les voy a dejar más adelante para que puedan tener acceso a ella. Lo concebíamos como un modelo integral, precisamente porque pensamos que atiende el asunto desde la emisión, o sea, qué es lo que se está comunicando, cómo se posiciona la institución ante esta propuesta que realiza. Después, los medios y los mensajes. Y finalmente también desde el punto de vista de la recepción, ¿no? Cómo es que los públicos elaboran significados a partir de esto y qué características tienen también estos receptores. Es una vista muy rápida, pero hay varios artículos publicados al respecto que quien tenga interés podrá pues adentrarse más en este tema. Tenemos un instrumento, una herramienta que se llama análisis de wayfinding y que es un apoyo a la orientación. El wayfinding es un apoyo a la orientación espacial, es esta como técnica o aspecto que lo que hace es repasar, ¿no? Todo el asunto de cómo las personas se ubican en ese espacio, la señalética, ¿no? El tiempo que invierten, las confusiones que pueden llegar a tener, ¿no? Y en este caso, pues al hacerlo en zonas arqueológicas fue un trabajo muy largo de mucho detalle, de ir mapeando absolutamente en todo el recorrido de los públicos las bifurcaciones, ciertos agrupamientos, distancias, tiempos, incluso las pendientes, ¿no? Qué tan demandantes para las personas llegar a ciertas áreas de las zonas arqueológicas. Este estudio fue aplicado en zonas arqueológicas, pero también estos instrumentos pueden trasladarse al ámbito de museos y de hecho hicimos parte de eso ahí porque algunos de estos sitios arqueológicos también cuentan con museos de sitio. Tuvimos además el análisis de los celularios y en este caso hicimos un conteo de todos los textos, todas las cartelas de todo el espacio y también a nivel de su composición, número de palabras, lenguaje que utiliza, discurso que comunica. Es un trabajo también bastante arduo, pero muy interesante porque muchas veces ponemos como la carga de la comprensión de estos mensajes del lado de los públicos, ¿no? Y pensamos pues que no hay interés o que no se comprende o que los niveles de lectura son muy bajos, etcétera. Pero realmente al analizarlo desde la emisión nos damos cuenta que acá tenemos mucha responsabilidad, ¿no? En el tipo de lenguaje que se usa, en la cantidad de texto que ponemos ahí y en la manera en que se presentan muchos contenidos que en sí mismos pues son complejos. Luego hicimos un inventario de materiales interpretativos. A esto nos referimos con todas aquellas cosas que se venden en las tiendas, en las librerías, en las
en los lugares que acompañan, ¿no? Esto que en inglés se conoce como merchandising, ¿no? Porque pensamos que sí, que son parte integral del mensaje que debieran comunicar estos sitios, ¿no? Cuando lo que se vende ahí son chucherías, además muchas hechas en China, ¿no? Que indistintamente venden recuerdos del centro de sitios arqueológicos del centro del país, en el área maya y al revés, pues se pierde una oportunidad de comunicar aquí aspectos importantes de los valores patrimoniales de estos sitios. Entonces, creemos que también es importante que esto se comprenda. Vimos, por otro lado, el perfil de los visitantes. Aquí estos espacios, al pertenecer a el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues toman regularmente ya una estadística. Entonces nosotros acudimos a esos datos para poder entender cómo era el perfil de las personas que llegan. Y también en el momento de aplicar el estudio hicimos un levantamiento de perfiles para saber igual cuántas personas llegaban, de más o menos aproximadamente qué grupo etario, con qué configuraciones en la visita. Si eran visitas más individuales, por ejemplo, o en grupos guiados por guías, ¿no? Guías turísticos o más grupos escolares, etcétera. También se incluyó esto en el análisis. Otra herramienta que se utiliza y esta es retomada precisamente de la herramienta de seguimiento de visitantes en museos, fueron estos seguimientos de recorridos. Y aquí lo que se hace es tal cual, pues hacer un seguimiento de las personas con su recorrido en el sitio. Esto es muy ilustrativo porque nos permite comprender muy bien justo confusiones, puntos de donde las personas no entienden muy bien qué hacer, el uso, ¿no? De toda la zona arqueológica museo, qué tanta intensidad hay para llegar a ciertos lugares, si las personas se detienen o no a leer los textos, etcétera. Da muchas ideas del comportamiento in situ de los visitantes. Y además hicimos entrevistas de entrada y de salida. Aquí en la entrada, sí preguntando un poco acerca de estas expectativas, de qué es lo que se conocía previamente de los sitios en los que trabajamos. Y después, a la salida, pues, qué se llevaba la gente, ¿no? Qué elabora a partir de su visita, sus opiniones. Hicimos unas preguntas interesantes, por ejemplo, cómo se imaginaban este sitio en el pasado, cómo se lo imaginaban en el futuro. Y esto lo que nos dio fue también muchas ideas proyectivas, ¿no? De estas preconcepciones de si el pasado era mejor, o si el pasado era atrasado, malo, o en el futuro también eran prospectivas de mucho acerca de la conservación, ¿no? Muchas personas imaginaban estos sitios destruidos, por ejemplo. Y eso es interesante al nivel de crear estrategias precisamente para que estas personas sean aliadas en la conservación, ¿no? Y decir, bueno, si tú te imaginas esto destruido, pues ayúdanos, ¿no? Podemos hacer algo ahora. Entonces eso fue también muy interesante. Luego usamos una técnica que se llama mapeo de significado personal. Es una técnica muy flexible, muy bondadosa, a la vez compleja de analizar, porque se utilizan análisis cualitativos y cuantitativos, y es una técnica que también pueden participar personas, niños, ¿no? Niñas que aún no escriben del todo muy bien y que no pueden expresarse tanto en palabras, pero sí en dibujos. Y lo que se pide es que las personas escriban antes de su visita también ideas relacionadas con el concepto central, en este caso cada uno de los sitios arqueológicos en los que trabajamos. Y ese es como un mapa de entrada. También ahí se les hace una pequeña entrevista de por qué pusieron eso, a qué se referían, etcétera. Y a la salida les volvemos a preguntar sobre el mismo mapa, se les solicita que hagan cualquier tipo de adición, eliminación, relaciones entre lo que ya habían escrito, etcétera. Y ahí se obtiene justo este cambio, ¿no? Esta idea de reconfiguración de sus conocimientos previos a lo que ahora comprenden al salir.
Lo que vimos con los resultados de esta técnica en particular es que precisamente las personas llegan a las zonas arqueológicas con conocimientos muy someros, muy someros de lo que van a encontrar ahí. Cosas que muy relacionadas a la imaginación esta de los estereotipos, ¿no? Pirámides, selva, cultura, antigüedad, pero no conocen más allá, ¿no? Entonces somos bastante como ambiciosos en establecer mensajes complejos de que las personas no tienen herramientas desde dónde partir y cómo anclarlas, ¿no? Y estos son aspectos, digamos, desde la educación y la pedagogía, que sabemos que es importante, ¿no? El andamiaje que debe existir para que las personas puedan construir mensajes más elaborados. Entonces, es una técnica bastante interesante. Y lo que les comentaba, las entrevistas a agentes clave, porque nos interesaba saber que pues también hay un contexto en el que se tienen lugar estas actuaciones, que hay restricciones presupuestales de personal, ¿no? De legislativas, bueno, de muchos tipos. Entonces no queríamos solamente hacer una sentencia, ¿no? De lo que estaba bien o lo que estaba mal, sin conocer ese contexto en el que día a día se realizan estas tareas. Bueno, ¿cuáles fueron algunos resultados? Aquí, justo viéndolos en el mismo esquema de los 3 ámbitos que nosotros estudiamos, tenemos la parte del emisor, la parte de los medios y los mensajes y la parte del receptor. En el emisor, lo que vimos es que justo eran mensajes como muy especializados, ¿no? Desde la arqueología y ustedes ya me compartirán, pues se comunican cosas muy específicas, no sé, de fechas, de periodos, de estilos arquitectónicos, de estilos cerámicos. Son cosas que la verdad a las personas no les hacen mucho sentido. Luego vimos que había unidades administrativas fragmentadas, es decir, que la misma operación de los sitios complejiza, ¿no? La manera en cómo las personas pueden llegar a hacerse una idea de qué va a pasar ahí, porque hay sitios muy complejos, sobre todo los del área maya, donde inciden diferentes niveles de gobierno y entonces incluso hay diferentes cobros y los visitantes como que no saben por qué les están cobrando 2 veces la entrada, ¿no? Entonces son cosas, digo, muy curiosas, pero que afectan la visita. Luego también hay poco uso de estrategias derivadas de la museología, precisamente de la interpretación o de la educación patrimonial, ¿no? Tenemos ahí una división entre todo lo que sabemos desde este lado y quienes están estudiando aquí museología en la universidad, pues saben que hay ya mucho camino andado, ¿no? Y sin embargo no es aplicado en la comunicación en estos espacios. En el tema de los medios y los mensajes, vimos que se usan preferentemente cedularios y que, bueno, actualmente ya hay muchos otros medios a disposición. Claro, algunos sí imponen un reto también técnico y de presupuesto, tecnológico y de presupuesto, pero bueno, se siguen utilizando textos, hay mensajes confusos también, son mensajes muy especializados, poco relevantes a la cotidianidad y a los conocimientos de las personas hoy día, sin mensajes orientados a la conservación, o sea, no estamos aprovechando ahí esos puntos precisamente para hacer un llamado y presentar la problemática, ¿no? De esta destrucción del patrimonio y que tampoco están centrados en los públicos, o sea, no consideran quiénes son estas personas, sus intereses, sus necesidades. Entonces ahí tenemos esos problemas. Del lado de la recepción, pues se trata de públicos diversos, de lo que poco sabemos. Esta estadística de visita que se toma es una estadística muy administrativa, simple y sencillamente por cuestiones de estudiantes, profesores, gente con entrada liberada, etcétera, pero no sabemos mucho más. Y pues sí tienen intereses, motivaciones, conocimientos previos que hasta ahora desconocíamos, ¿no? Y ahí estamos viendo precisamente que ellos llegan con una idea muy general de qué es lo que van a ver, con una expectativa más bien de un paseo agradable, con familiares, con amigos, muchos son turistas, ¿no? Y que bueno, queda como muy lejos de su idea ir a aprender, o sea, en sí mismo, ¿no? Esta cuestión de voy a aprender sobre esta cultura en específico y que sean personas informadas, que lleven como
ya una investigación previa de qué cultura es la que vivió ahí. Eso es muy, muy acotado, ¿no? Muy pocas personas tienen estos perfiles de visitantes más informados. Bueno, algo muy interesante de este proyecto que nos gustó muchísimo fue trabajar en colaboración con universidades de estos estados donde se encontraban los sitios arqueológicos. Les mostré ese mapa del país, entonces trabajamos con universidades locales de cada uno de estos lugares para hacerlo en un formato también de formación de estudiantes y que ellos fueran quienes nos apoyaran en la aplicación de estos estudios. Y fue una experiencia muy, muy bonita porque nosotros llegábamos primero a estos espacios educativos. Bueno, se hacía una convocatoria previa, teníamos un enlace, una colaboración con estas instancias, universidades en donde hay carreras de antropología, turismo, museología, etcétera. Y entonces dábamos un taller previo donde explicábamos toda la metodología, todo digamos, de dónde viene esta propuesta. Y después con ellos íbamos a los sitios a hacer la aplicación del estudio, incluso parte de la sistematización y análisis. De manera que prácticamente en una semana teníamos el estudio cubierto, pero también los estudiantes ya tenían esta vivencia, ¿no? De participar en un proyecto de esta naturaleza y además de haber vivido el proceso, digamos, prácticamente completo. Muchas de estas personas terminaron haciendo tesis relacionadas con esta temática y como muy involucrados, ¿no? en la propuesta que nosotros hicimos. Y bueno, también esta es la cantidad de públicos que participaron en estos estudios. El instrumento de centralidad se los mencioné como algo que surgió y que nosotros pensamos que si los museos, los sitios patrimoniales no pudieran realizar toda esta serie de instrumentos que pues al final tienen su trabajo y su complejidad, aplicando el instrumento de centralidad pueden tener una muy buena idea de qué es lo que está pasando en su institución. Aquí les pongo una tabla resumen porque el instrumento de centralidad tiene unos 110 reactivos, es decir, preguntas que se contestan en una idea de autoevaluación, ¿no? Aquí se autoevalúan los espacios y van viendo qué tanto cubren ciertos criterios que ya nosotros extrajimos de la bibliografía, de las buenas prácticas, sobre estos temas de información y accesibilidad, vocación de servicio, orientación espacial, calidad en los servicios, ergonomía, accesibilidad, el público como objetivo de la comunicación y lo que pasa después de la visita de los museos. Al ser un índice es un número que se construye con unas ciertas operaciones, aquí lo ven en la tabla, lo que nos permite es comparar entre distintos museos o un mismo museo en el tiempo, ¿no? Aplicarlo este año, luego de pasar 2 años y volverlo a aplicar y ver cómo vamos mejorando o no. Y la idea es que entre más se acerque el museo a un 100%, está más enfocado, más centrado en sus públicos. No va a haber tiempo aquí de explicar muy a detalle, pero les voy a dejar, con Andrés les mando estos artículos que por un lado el índice de centralidad trae ahí todo el detalle, el cuestionario que se aplica, el protocolo de aplicación, etcétera, si les interesa para ponerlo en práctica. Se ha aplicado en varios, lo hemos hecho con ejercicios en España, en Brasil, en Perú, ¿no? Y ha resultado muy fructífero para las personas y los espacios que lo utilizan. Y también tenemos otro artículo publicado de pues toda la metodología, ¿no? Como digo, ya más a detalle. Entonces, también les puedo dejar estas referencias. Bueno, voy a pasar a la segunda parte de la charla, que es el punto 2, una experiencia sobre mediación. Les digo que mediación lo entrecomillo porque, bueno, no lo concebimos de inicio así, pero yo creo que está muy relacionado con este término de la mediación como encontrar puntos de diálogo y un trabajo más horizontal donde la mayoría de las personas, bueno, todas las personas aportan sus conocimientos y no hay como esta guía, ¿no? De una persona que dé como un camino, una pauta ya preestablecida, sino que se va construyendo este conocimiento conjunto. Y de lo que les voy a hablar es de una exposición
que se hizo precisamente con Nueva Zelanda, con el museo, bueno, con la Universidad de Victoria en Wellington, y se llamó De la Milpa a la Mesa a Mexican Food Journeys. Pues en principio justo fue una exposición sobre México, ¿no? Pero les voy a contar muy brevemente cómo es que la realizamos y el por qué, ¿no? El por qué se deriva de esa colaboración que yo les conté cuando yo trabajé en la Coordinación Nacional de Museos en el área de exposiciones internacionales. Pues tuve como esa oportunidad de establecer un contacto con Nueva Zelanda, porque Nueva Zelanda recibió una exposición de la cultura mexica. Entonces yo ahí conocí a mi colega Lee Davidson, aquí estamos las dos en esa foto, y nosotras desde 2014 venimos colaborando en la investigación de estos intercambios expositivos internacionales. Nos interesó mucho saber cómo se dio este intercambio y a nivel de práctica, ¿no? De todo lo que involucra la comunicación entre equipos de culturas tan distintas como Nueva Zelanda y México, cómo se estructuran estas colaboraciones y cómo se pueden mejorar. Me gusta mucho este mapa porque estamos acostumbrados al mapa del otro lado y aquí vemos cómo estamos conectados por esa cuenca, ¿no? Esa cuenca Asia-Pacífico precisamente es una que aunque pensemos en estos países como sumamente lejanos, en la realidad estamos conectados por una cuestión geográfica e incluso cultural, ¿no? Desde la antigüedad. Entonces, bueno, es muy interesante. Nosotros a partir de esta investigación publicamos este libro de Embajadoras Cosmopolitas y está en versión en inglés, pero también la hicimos en español. Y esto nos llevó a continuar colaborando, pero también a aspirar a que queríamos que nuestros hallazgos fueran más allá de la academia, que no se quedaran solamente como una investigación de pues sí, teórica, ¿no? Para universidad, etcétera, sino que queríamos que trascendiera. Y la oportunidad nos la dio este centro de excelencia de Asia-Pacífico, que precisamente su misión desde Nueva Zelanda es impulsar el conocimiento de Latinoamérica en Nueva Zelanda y con los neozelandeses, ¿no? Por cuestiones culturales y también de negocios, en estas nuevas tratados que se están firmando de estas cuencas, ¿no? Entonces, ahí esta instancia, el CAPE, nos dio financiamiento para hacer un proyecto donde pudiéramos aplicar todos esos resultados que surgieron de la investigación. Y nosotras derivamos una idea sobre las prácticas museales interculturales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, lo que encontramos cuando hicimos la investigación de equipos que trabajaron en colaboración desde Nueva Zelanda, también Australia, porque la exposición azteca también viajó a Australia, y México, pues fue que se parte de muchas suposiciones culturales, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, cómo son los aparatos culturales y administrativos de cada país, tiene muchas implicaciones en cómo en el día a día se hace el trabajo y dónde están, como decimos aquí en México, los atorones, ¿no? Entonces, nosotros creemos que estas prácticas pues deben crear situaciones de encuentro que expongan nuestras suposiciones culturales, crear oportunidades para desarrollar la comprensión intercultural mediante la empatía y la autorreflexión, tener también conversaciones sobre la representación cultural en etapas tempranas del proyecto. ¿Qué es representación cultural? Pues qué foto se va a usar en el afiche de la exposición, cómo se va a expresar en los textos, qué imágenes vamos a poner ahí, ¿no? En las exposiciones. En este caso, pues, ¿qué es ser mexicano? ¿No? También cuestiones de la autorrepresentación, crear conexiones personales entre los y las colaboradoras y ayudar a tener esta idea del mediador cultural que entienda ambos contextos, ¿no? Ahorita les cuento cómo pusimos en juego a un equipo binacional, pero ahí mi colega Lee Davidson y yo actuamos mucho como estas mediadoras culturales, porque yo había visitado Nueva Zelanda, conocía ya ese contexto, ella ha estado en México, conocía el contexto mexicano, y entonces ayudamos mucho a los equipos que no se conocieron y que, bueno, que no conocían el país del otro y a tener esta comprensión de por qué ciertas cosas funcionan así, ¿no? También se busca plantear estrategias dinámicas pero respetuosas
y tener suficiente tiempo para intercambios, ¿no? Diálogos de ida y vuelta para encontrar estas soluciones interculturales a problemas que sí van surgiendo en la medida que se van realizando estas colaboraciones. Desde el lado de los públicos, entendemos que pues, se debe conocer su nivel de conocimientos previos y preconcepciones. Muchas personas no sabemos ni dónde queda Nueva Zelanda, ni idea de qué idioma se habla, ni nada. Y al igual ellos, ¿no? No conocían sobre México, sobre... Mucha gente me ha pasado más de una vez que al estar nosotros tan cerca de Estados Unidos, piensan que aquí se habla inglés, ¿no? Que no somos Latinoamérica, sino que somos Norteamérica, y también en términos culturales. Esto es así. Ser conscientes de estos lentes culturales, es decir, los contextos y la manera a través del cual miramos la vida, valorar cómo crear conexiones y al mismo tiempo cómo evitar estos clichés y estos estereotipos, y permitir a los públicos reevaluar estas narrativas del otro y los estereotipos superficiales, ¿no? Ustedes, bueno, no les tengo que contar, pero o sea, se pueden imaginar cuál cantidad de estereotipos sobre México hay, más en este contexto de años recientes donde atraviesan muchas problemáticas, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo hicimos? Fue un proyecto, la verdad, muy bonito que llevó todo esto de la teoría a la práctica. Nosotras, cuando empezamos a visualizar el proyecto, aspirábamos a recibir a un grupo de neozelandés aquí en México, pero también se atravesó la pandemia y entonces tuvimos que trabajar todo enteramente a distancia, y nosotros queríamos que los estudiantes de posgrado y los jóvenes profesionistas desarrollaran una exposición sobre la vida y la cultura del México contemporáneo, pero que estuviera nutrida por estas prácticas interculturales y que promoviera encuentros y una mejor comprensión entre el propio equipo que lo iba a desarrollar y también con los públicos. Del lado del CAPE, de este Centro para el Conocimiento y la Excelencia de Latinoamérica en Nueva Zelanda, pues ellos querían esto, ¿no? Ampliar el conocimiento que tienen los neozelandeses y su apreciación por México. También mostrar la importancia que tiene nuestro país para Nueva Zelanda y las ligas entre estos países, y brindar como cierta confianza de cómo involucrarse con el país y construir mejores relaciones y una comprensión de nuestra cultura, el idioma, la historia de México. Para esto, pues también establecimos una filosofía curatorial para hacer un espacio polivocal en que las voces de las mexicanas y los mexicanos encontraran una plataforma para contar su propia historia, combatir estos estereotipos negativos, ser precisos y respetuosos con el contenido, y mostrar la diversidad y prácticas ancestrales y al mismo tiempo la innovación. Estos jóvenes profesionales pues fueron estudiantes de un posgrado allá que también es de zoología y patrimonio, y por otro lado también se involucraron un equipo ya de jóvenes que trabajaron específicamente en el proyecto. Trabajaron en un inicio 2 de allá de Nueva Zelanda y 2 mexicanas, y les digo, pues en estas tareas de ir elaborando este diálogo intercultural, ellos hicieron una presentación de cómo eran los museos en México y cómo eran los museos en Nueva Zelanda. Y algo que puede ser o verse como tan sencillo, de verdad establece ya un primer punto de entendimiento, ¿no? Porque imagínense, México tenemos 1,400 museos a nivel nacional. En Nueva Zelanda hay 50, ¿no? Entonces, eso es como la diferencia también del aparato cultural mexicano y el aparato cultural neozelandés. Sí fuimos, Lee y yo, líderes del proyecto, entonces, pero más que una guía, y les decía, como alguien que va adelante marcando pauta, nosotros más bien facilitamos esos procesos, y también tuvimos una asesora de diseño expositivo y una asesora académica en los temas de la alimentación. La exposición era una exposición pequeña, muy basada en herramientas lúdicas, porque tampoco teníamos ni el presupuesto ni la posibilidad en medio de la pandemia de trasladar obra, ¿no? Por ejemplo, colecciones. Entonces se planteó más bien a nivel de ciertos interactivos mecánicos, estrategias audiovisuales, sonoras y infográficas. Al final, en este trabajo colaborativo de los equipos, se trabajaron 3 temáticas: la milpa como un sistema agroecológico pues originario, ¿no? de Mesoamérica,
que, bueno, pues tal vez ustedes lo saben, pues establece como muchas relaciones simbióticas entre el maíz y diversas otras plantas, y que es la base y ha sido la base de nuestra alimentación acá en esta parte de Latinoamérica. Tenemos después el tema del mercado y toda la diversidad de mercados mexicanos que son una locura en escala, ¿no? Lo que nosotros decimos nuestra central de abastos, que es nuestro mercado central de distribución, bueno, es que es una ciudad, entonces transmitir, ¿no? Comunicar esta escala y esta diversidad de espacios de aspectos fue un reto para este público neozelandés. Y finalmente la mesa, donde hablamos y presentamos proyectos muy específicos de personas que hoy en día siguen trabajando con recetas tradicionales, con ingredientes locales, ¿no? Fue la verdad una experiencia muy, muy bonita. De la representación, por ejemplo, tenemos estos temas del color, de los gráficos, ¿no? Y aunque son temas que podríamos creer que no tienen un impacto, sí lo tienen porque, o sea, por ejemplo, para estos diseñadores y estos museos en Nueva Zelanda, no se concebía pintar las paredes de color. O sea, ya se usa una nosografía como blanca, neutra, ¿no? Con muy pocos acentos, y nosotros decíamos, es que esto es color, no puede no tener color. Y fue un tema, ¿no? Y son estas cosas que la idea de prácticas museales interculturales pues va manejando, ¿no? Aquí los recursos que les comparto están en inglés. Es mi tarea todavía hacer esta parte de publicar estos resultados desde el lado mexicano. Ah, no, y me equivoqué, sí tenemos un artículo publicado precisamente con las chicas de acá que colaboraron, con Mariana, Giselle, Pame. Se los voy a sustituir, fíjense, lo saqué de mi mente, pero bueno, es que tenemos como 3, 4 artículos publicados en inglés sobre este proceso, pero también uno en español, todos accesibles para que ustedes, si les interesa más el tema, pues puedan acercarse un poco más a conocer a detalle este trabajo. Bueno, pues aquí llego para que podamos tener tiempo de conversar, pero les dejo mis datos y también contarles que desde la Escuela de Conservación acá en México hemos impulsado que este ámbito de los estudios de público pues se profesionalice y cuente también ya con un sustento mucho más concreto, porque hasta antes de la creación de esta línea editorial de estudios sobre públicos en museos, no existía en Latinoamérica, incluso en Iberoamérica, una publicación dedicada exclusivamente a los temas de estudios sobre públicos en español, ¿no? Siempre, porque yo empecé a dar clases sobre eso cuando me moví al ENCRIM, empecé a dar clases y desde la docencia yo tenía muchos problemas en la ausencia de herramientas y bibliografía en español, ¿no? Tenía que recurrir continuamente a la bibliografía escrita en inglés o a lo que se ha hecho desde España, pero no tenía realmente herramientas propias. Entonces impulsamos la creación de esta serie digital y son 4 volúmenes a la fecha. Tienen textos académicos, más bien teóricos, metodológicos, estudios de caso, y el último volumen, el volumen 4, comparte varias experiencias de diferentes países en Latinoamérica. Entonces, también está totalmente disponible y bueno, les invito a que si les interesa, pues accedan a estas publicaciones y también que podamos mantener un diálogo con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leticia. De nuevo, agradecemos mucho tu generosidad. La verdad es que es bien interesante esto que has venido contando. Nos da ganas de saber más, inclusive, que era un poco la idea, que nos motivara a querer saber más que lo que podemos conversar en este ratito. Pero bueno, me toca pasarte un poco las preguntas que me han venido llegando. Les digo que si quieren todavía hacer preguntas, pueden enviarnos para poder transmitírselas a Leticia y bueno, intentar este intercambio un poquito más organizado. Tengo acá, por ejemplo, preguntas más puntuales y más profundas.
Alguien preguntaba, cuando mencionabas en los relevamientos iniciales, estos materiales que tú decías que tenían que ver con el marketing de los museos, que se venden en el lugar, si se relevan tanto los que salen del museo en sí como los que se venden, que son iniciativa como de gente que está alrededor. Sí, nosotros registramos todo, es un inventario de todo lo que hay ahí, pero luego se analiza justo pues cuál es la incidencia de la institución, ¿no? En el caso de zonas arqueológicas, pues hay una mezcla, hay unas que tienen su propia tienda que pertenece al INA, al Instituto de Antropología, y luego hacen como esas concesiones, ¿no? Y luego también hay vendedores ambulantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que tendría que haber sería un trabajo de gestión del espacio para alinear, ¿no? Y poder como sensibilizar a todos estos vendedores que vienen de diferentes ámbitos de la importancia de que estos recuerdos, todo esto que se vende, sea relevante al sitio, ¿no? Al mensaje, a lo que se comunica. Es un trabajo que no es fácil porque al menos en los sitios que nosotros analizamos inciden muchas instancias y muchas personas. Hay otros museos que lo tienen mucho más alineado, ¿no? El Museo Nacional de Antropología, pues sí, tiene una tienda única, tiene una tienda concesionada, pero que puede trabajar más con eso. Pero nosotros sí levantamos un inventario general, ¿no? Y luego vimos cuál es la problemática y claro, hay un trabajo arduo ahí de gestión. Bien, es interesante eso, porque en realidad no necesariamente tendrían que estar, que comulgar en mensaje cuando en realidad provienen como de objetivos diferentes y de orígenes diferentes. Cómo ese diálogo puede ser productivo, ¿no es cierto? Después, volviendo a esto del diagnóstico que exponías al inicio, nos preguntaban cómo se mide el comportamiento frente a los recorridos, que tú decías que se medía un poco la respuesta de las personas, los lugares donde se perdía. Supongo que se refiere a eso. Sí, esa técnica de observación es muy buena porque uno va siguiendo a los visitantes y llevas ese mapa donde vas marcando cosas, ¿no? Entonces tú también ya tienes ahí unos indicadores y en esos indicadores tú vas marcando, por ejemplo, si la gente se detiene muy poquito, o sea, tiempos incluso, ¿no? O un segundo, entonces con eso vas después estructurando un promedio también del tiempo general de visita en todo el espacio, pero después cuáles fueron los lugares en donde se detuvieron con más atención y cuáles no, y se van generando unos mapas que para museos, no sé si los han llegado a ver, que pueden representar también como con mapas de calor y de frío, ¿no? Aquellos espacios que son como más atractivos y que la gente llega ahí y además se engancha y se queda por más tiempo, y aquellos que en realidad la gente pasa de largo, ¿no? Y eso ya en los datos agregados, pues sí te reporta un análisis de cómo mejorar, ¿no? Cómo podrías mejorar, cuáles fueron los puntos más débiles de la propuesta y cuáles fueron los más fuertes, además de ir observando cuestiones de comportamiento como la lectura de cédulas, la conversación, el tema de la toma de fotografías, ¿no? Está muy, bueno, al menos aquí en México se habla mucho de que la gente solo va y ahora en la época de las redes sociales solo hace selfies, ¿no? Y o toma muchísimas fotos de las cédulas y ya, pero de los textos, ¿no? Pero que no, como que no ponen atención. Y en realidad en los análisis que hemos hecho, ese comportamiento de la selfie es el menos presente. O sea, de todo lo que uno cuenta, eso sí pasa, pero no pasa tanto como nosotros pensamos. Claro, cuando uno baja por ahí a la sala del museo y ve a la primera gente que se encuentra haciendo eso, ya nuestra percepción es de toda la gente hace esto, ¿no? Pero en un estudio sistemático de más observaciones teniendo en cuenta una guía de observación, pues resulta que no es lo que sucede con mayor frecuencia. Bien, bien interesante. Después, respecto a esto del diagnóstico, también me preguntaban si en estas herramientas que ustedes desarrollaron también hay consejos sobre cómo actuar una vez que uno tiene el diagnóstico para mejorar algunos aspectos, si eso está allí sistematizado o no. Sí, algo importante de los estudios de público, y es que pues también yo he hecho muchos otros y también doy clases acerca de esto, es no dejar el estudio hasta resultados.
sino generar recomendaciones e incluso dar un seguimiento a su aplicación, ¿no? Pasar a la acción. Entonces, esto es algo muy importante si ustedes han hecho estudios o si los piensan desarrollar, que no lo dejen a nivel de informar qué encontraron, sino que lo lleven más allá a la recomendación. Entonces, sí, estos estudios, cada uno de los informes planteó recomendaciones, pero además fue muy interesante que en el caso de Xochicalco, que es cerca de aquí de la Ciudad de México, la dirección que está a cargo de su operación nos dio oportunidad de ser nosotros mismos desde el posgrado quien hiciera una propuesta de cambio del cedulario en el sitio basado en los hallazgos que tuvimos. Entonces esto lo desarrolló mi colega Manuel Gándara. También si quieren ustedes buscar cosas sobre interpretación y tal vez lo hayan escuchado, bueno, él es como la figura clave en México y está todo su producción en academia.edu. Si lo buscan así como Manuel Gándara Vázquez, van a encontrar todo eso. Y él hizo la propuesta de interpretación en el sitio mediante cedulario. Desafortunadamente también el sismo de 2017 afectó mucho la zona arqueológica y también la pandemia. Entonces no pudimos llevarlo a cabo ahí, pero él desarrolló una visita virtual a partir de esto, ya tomando en cuenta los hallazgos que vimos en el estudio. Y ahora, en diciembre del año pasado, evaluamos esta visita virtual para ver cómo o sea, si toda la hipótesis que teníamos nosotros de la divulgación tenía una incidencia realmente en que la gente comprendiera otro tipo de mensajes, ¿no? Y nos fue muy bien, la verdad es que nos fue muy bien. Eso no lo tenemos publicado aún, pero pues esperemos publicarlo. Y en noviembre de este año vamos a ir ahora sí al sitio arqueológico a hacer una segunda evaluación de los ajustes que se derivaron de ese estudio y ver cómo cambió, ¿no? O cuáles fueron los resultados tras la incidencia. Genial. Bueno, ya yendo un poco a la exposición sobre Mexican Food que presentaste después, tenemos un par de preguntas. Una es sobre la propuesta sonora en la exposición, si utilizaban música, relatos traducidos, sonidos típicos. Lo pregunta sobre todo por esto de la interculturalidad y el lenguaje, ¿no? Sí, se utilizaron dos herramientas bueno, una audiovisual y una sonora. La audiovisual fue sobre una señora, una cocinera mexicana que se llama Doña Ángela y tiene un YouTube, una página de YouTube que se llama De mi rancho a tu cocina. Y bueno, y la señora es una señora de un pueblito aquí se llama Michoacán, el estado, y ella se hizo famosísima, una youtuber así a escala, ¿no? Porque dice las recetas de una manera tan sencilla y tal. Entonces usamos extractos de su canal de YouTube, pero traducidos, ¿no? Con subtítulos para que la gente de Nueva Zelanda pudiera como comprender. Y la traducción fue todo un rollo, ¿no? Porque ahí está también la interculturalidad, o sea, cómo traduces palabras y dichos y aspectos muy particulares de este contexto para que alguien más lo comprenda. La idea de la exposición fue que las personas que nosotros mostrábamos ahí hablaran por sí mismas, o sea, que no fuéramos nosotros diciendo, doña Ángela es una señora sino que ella, pues ahí pusimos tal cual su canal, ¿no? Pero a otras personas las entrevistamos y a ellas les dijimos, pues si tú, ¿qué quisieras que supieran sobre la comida mexicana este público en Nueva Zelanda? Y ellos también lo hicieron así, ¿no? Entonces era mucho su voz, aunque muchas veces pues sí en texto, ¿no? Lo que ellos dijeron, pero puesto en texto. Y la otra estrategia sonora fue en donde se recrearon los mercados mexicanos y ahí se hizo una toma aquí en México de paisaje sonoro, ¿no? De todo este asunto. Si ustedes han venido o tienen oportunidad de venir, verán que son mercados muy ruidosos, con mucha anuncio, ¿no? De venga por aquí, pase, mire, no sé qué, esto, lo otro. Entonces, eso se hizo una grabación y se puso como ambientación en donde estaban esas fotos de los diferentes mercados mexicanos. Qué genial, qué interesante. Bueno, y la última pregunta que tengo por ahora, si nadie suma otra, es si puedes contarnos sobre cómo respondió el público a esta exposición en Nueva Zelanda.
Sí, ahí tuvimos dos cosas, porque tanto Lee Davidson como yo, pues somos interesadas de los estudios de público. De hecho, ella da esa clase también en mi posgrado allá. Entonces, por supuesto que no podíamos dejar de lado un análisis de qué estaba pasando con los visitantes, ¿no? Entonces, creo que hay tres aspectos. Uno, que la misma exposición contaba con algunas estrategias participativas, como ese muro que estaba ahí, que vieron una foto de un mapa de México con post-its. Entonces ahí había una pregunta ahora como de regreso, ¿no? De tú qué le dirías a los mexicanos sobre esto que está aquí, ¿no? Y entonces sí tuvimos ahí las respuestas y fueron muy interesantes. Recién la exposición estuvo al final en 5 sedes, no, 3 sedes en Nueva Zelanda, y recién la última cerró hace poquito en Auckland. Entonces estamos todavía por concluir ese análisis de la participación del público ahí. También había otra estrategia que permitía que tú compartieras una receta, ¿no? Que ahora tú también dijeras, bueno, cuál sería como tu diálogo, ¿no? Desde Nueva Zelanda, compartir una receta para México. Y esa también está pendiente de análisis, todavía no hemos cerrado. Otro aspecto fue, sí, Lee, junto con estudiantes del posgrado allá en la Universidad de Victoria, hizo un ejercicio, un pequeño ejercicio de cuestionario aplicado a los públicos. Y sí, ahí también la respuesta fue positiva en el sentido de decir, no tenía ni idea de que esto existía. Para mí México era tacos, para mí México era, ¿no? No sé, o sea, muchas preconcepciones que existen, y ahora veo pues que hay una diversidad. Tratamos de conectar mucho los temas por parte también de nuestra metodología, de ver puntos de conexión entre México y Nueva Zelanda, y encontramos varios, ¿no? Por ejemplo, bueno, para empezar, en Nueva Zelanda también hay un grupo indígena, los maoríes, y ahí hay como una conexión importante, pero también el tema del territorio, ¿no? De los sismos y los volcanes, ¿no? Nueva Zelanda es un país con gran actividad sísmica, nosotros también, desafortunadamente, y el tema también de los volcanes y de la agroecología, que ellos lo traen ahora como un tema muy importante también de sostenibilidad. Entonces, por ahí también hicimos muchas comparaciones entre los países para conectar, ¿no? Y el tercer punto, bueno, y este análisis sí lo hizo Lee, tenemos resultados también bastante positivos. Después el tercero creo que fueron el involucramiento con comunidades locales, comunidades, por ejemplo, latinas y mexicanas ahí mismo, ¿no? Se despertó mucho esta relación con restaurantes de comida mexicana, con comunidad latina que vive en Nueva Zelanda, y entonces ellos también se acercaron mucho a la exposición y se detonaron como otras relaciones, ¿no? Entre personas que no se conocían, entre las propuestas de negocios, ¿no? Enfocados a estas temáticas de productos, ¿no? Latinoamericanos, y la embajada de Nueva Zelanda también estuvo ahí presente, y bueno, y la exposición en sí misma, ¿no? Porque hubo programa público y ahí se habló, por ejemplo, del chocolate, ¿no? Se hicieron talleres de cómo hacer tortillas, de algunas recetas. Pues fue muy interesante. No hemos cerrado la experiencia a nivel de una publicación y análisis de todo el proceso, porque acaba de terminar hace un mes, ¿no? Entonces sí tenemos pendiente pues ese recuento general, ¿no? De todo el proyecto. Qué genial, la verdad, muy, muy interesante. Bueno, en principio no tenemos más preguntas, salvo que aparezca alguna ahora. Te queremos agradecer mucho nuevamente la participación y bueno, quedamos disponibles también para otros intercambios, más charlas e interculturalidad, ¿por qué no? Y de comida mexicana también. Y bueno, para cerrar, queríamos recordarles que la próxima instancia, que va a ser con otro invitado, que va a ser Pablo Tiago Roca, esta vez un uruguayo, va a estar centrada un poco en experiencias, pero de los ámbitos de gestión y curaduría. Y bueno, va a ser el 29 de junio, de vuelta con el horario vespertino a las 19 horas de Uruguay. Así que, bueno, les esperamos también en esa instancia. Muchísimas gracias, Leticia. Muchas gracias. También les pongo aquí en el chat, tengo un blog, y ahí pueden encontrar mucho de lo que platiqué aquí, porque ahí pongo siempre pues mis publicaciones, lo que presento, ¿no? Entonces,
Si lo buscan así, lo van a encontrar y pues cualquier cosa también les puedo hacer llegar la presentación de hoy para que tengan las referencias que les puse por ahí.